Del día de hoy va a ser centrada sobre el tema impartido por el doctor Florentino, basado en el tema evaluación inicial del paciente con VIH. El doctor inicia su plática con esta tabla publicada por Fauci en el 96, lo que habla es de la infección o el curso típico de la infección por VIH. En ella lo que el doctor trata de notar es que tenemos tres escenarios clínicos de pacientes con infección. El paciente con la infección primaria, la cual va a caracterizarse por cargas virales muy altas, los pacientes que están asintomáticos y los pacientes o con latencia clínica y los pacientes con una infección avanzada que va a estar definida por menos de 200 CD4. Este estadio pues prácticamente va a estar denotado o la característica son las infecciones oportunistas. Esto no quiere decir que las infecciones primarias no puedan tener infecciones oportunistas, es algo que debemos de tener en cuenta, pero lo principal es que en la evaluación inicial podemos tener este amplio rango de pacientes que va desde la primoinfección hasta la infección crónica. Posterior a eso, el doctor hace hincapié en algunos puntos claves que tenemos que considerar y de qué tenemos que hablar con nuestros pacientes de primera vez. Entonces, prácticamente lo primero que tenemos que hablar es quitar esos estigmas, sobre el pronóstico actual de los pacientes. Antes se creía que todo paciente con diagnóstico de VIH es prácticamente la muerte, ahora no es así, tenemos que explicar en qué recae esto y cuál es el pronóstico, cómo les va, ya prácticamente es una infección crónica. Segundo, el tratamiento antirretroviral. Se les tiene que aconsejar sobre dónde conseguirlo, cuándo iniciarlo, etcétera. Y sobre todo el apego. El apego es un conjunto de muchos factores que van a involucrar en que lo tenga y que se tiene que explorar muy detalladamente. Entonces, algo que hace mucho hincapié el doctor. Y el otro son las conductas sexuales. Hay que tener en cuenta que no solo vamos a tener la infección por transmisión sexual por VIH, podemos tener otras infecciones como es sífilis, como ya se ha visto que algunos contactos sexuales por hepatitis C y sobre todo la pareja. ¿Qué pasa con su pareja sexual? Ya es algo que se puede testificar, es algo que hay de recomendación nueva en la guía mexicana. Y el último punto crucial que debemos de tratar o considerar es la confianza que vamos a generar con nuestros pacientes de primera vez, ya que son pacientes que vamos a evaluar por un largo tiempo. Entonces, esto es crucial para muchas cosas, sobre todo el apego, etcétera, etcétera. Entonces, es algo de los puntos que tiene a considerar el doctor Florentino, que debemos de ser muy cautos para lograrlos. Posterior a eso, tenemos puntos que tratar o muy importantes en la historia clínica. Por un lado, tenemos que considerar, como ya lo vimos en la tabla de Fauci, el tiempo de diagnóstico de VIH. Tenemos que considerar viajes a zonas endémicas de algunas infecciones oportunistas, su empleo para valorar el tratamiento, las infecciones oportunistas con las que pueda llegar, así como alergias a medicamentos, si se usó un tratamiento antirretroviral previo, etcétera. Otras patologías, aquí de qué hablamos, sobre todo tenemos que considerar los pacientes que tengan alguna enfermedad crónica como enfermedad renal crónica, insuficiencia hepática, alteraciones óseas, enfermedad cardiovascular, que es clave para nuestro tratamiento y nuestro abordaje inicial de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, se tiene que valorar en un contexto global. El otro es el apoyo social, que prácticamente sin este no se puede iniciar un tratamiento antirretroviral si no lo conocemos. Mejor dicho, si no conocemos las características de él, familiar, etcétera, es difícil que logremos un buen apego al tratamiento antirretroviral, las conductas sexuales de riesgo que ya hablábamos y así como el consumo de sustancias, que es uno de los principales factores para el no apego o la no adherencia al tratamiento antirretroviral, algo que tenemos que considerar en nuestros pacientes. Entonces, ahora, también tenemos que considerar las coinfecciones, que es algo muy crucial en nuestra evaluación inicial, sobre todo para lo que es tuberculosis. Se tiene que descartar primero la infección activa y posteriormente la latencia de la misma. Se tiene que descartar algunas otras infecciones que puedan repercutir en el pronóstico de nuestro paciente, como son las coinfecciones con hepatitis B o C, así como otras infecciones de transmisión sexual como sífilis.
y virus del papiloma humano, sobre todo para mujeres, ¿no? Posterior a esto, el doctor hace hincapié a, ya conocimos puntos claves en la historia clínica, ahora cuáles son los puntos claves en la exploración física en pacientes con VIH de primera vez. Bueno, pues tenemos que valorar de manera metódica y dirigida funciones mentales, fondo de ojo, alteraciones en la visión, si hay un conteo CD4 de menos de 200, orofaringe, ya que aquí hay varias enfermedades oportunistas o neoplásicas que podemos encontrar como ellas sarcoma de Kaposi o candidiasis, etc. Cardiopulmonar es el sitio clave para algunas infecciones oportunistas o como tuberculosis, que no nos van a dar esa forma clínica florida que encontramos en algunos otros pacientes, hay que tenerlo, considerarlo. Piel y adenopatías, prácticamente es algo, la piel es un sitio donde encontramos muchas infecciones oportunistas, tumores, etcétera. Algo para considerar, así como el área genital. Entonces, estos serían como, digo, se tiene que valorar todo, en todos sitios puede haber daño directo por el virus o por infecciones oportunistas, pero estos son los sitios donde nos tenemos que centrar o donde son claves en el paciente de VIH con primera vez. Entonces, posterior a esto, el doctor, a que ya lo exploramos, a que ya hicimos una evaluación clínica, tenemos que hacer o clasificarlo. Los CDC lo clasifica dependiendo del conteo CD4. Si lo clasifica como 1, 2 y 3, 3 es menos de 200 a 499 y más de 500. Ahora, el C, el A y el B depende del tipo de infección que lo defina. Se va a clasificar a nuestro paciente. Esta tabla ya es más antigua la primera. La segunda fue publicada en el 2014 y los CDC ponen el estadio 0 o el desconocido. Prácticamente el conteo de CD4 sigue siendo el mismo, pero es algo para considerar ya que le dan otra perspectiva a esta segunda clasificación del 2014. Con ella podemos pensar en algunas infecciones oportunistas, dirigirnos de una mejor manera hacia la evaluación de nuestros pacientes. Posterior a esto, debido a que todas las guías internacionales recomiendan realizar genotipo a todo paciente con VIH de primera vez, la guía mexicana no lo hace sobre todo por cuestiones de dinero, económicas, etc. Entonces, pero hay algunas recomendaciones con nivel A1 en las cuales debemos de considerar el genotipo, como es el embarazo, la falla virológica de algún tratamiento previo, etcétera. Entonces, esas son las consideraciones que debemos de tener en cuenta. Posterior a que se realizó el genotipo, el doctor habla sobre la vacunación. Esta tabla es publicada por la DHHS, en la que habla sobre todo de todas las vacunas que se pueden dar, pero las que hacen más hincapié el doctor Florentino es influenza y lo que es neumococo. Prácticamente contraindica las vacunas de virus vivos atenuados, pero estas están contraindicadas sobre todo en el contexto de CD4 de menos de 200. Entonces, algo para tener en cuenta son las vacunas que se les debe incentivar o la prevención que se debe de fomentar en la evaluación inicial del paciente con VIH de reciente diagnóstico. Bueno, entonces, considerando la exploración física, los puntos claves en la historia clínica, a quién debemos realizar el genotipo, a quién y cómo vamos a dar la prevención con vacunación, tenemos que ahora darnos la pregunta sobre cuál es nuestro manejo inicial de este tipo de pacientes. Entonces, aquí hace un hincapié muy grande el doctor Florentino y es sobre qué es urgente. ¿Qué es urgente? Y la urgencia en este paciente es el diagnóstico y prevención de infecciones oportunistas, no de iniciar tratamiento antirretroviral, y el uso de fármacos profilácticos para estas infecciones oportunistas. Pues debemos de cubrir si tiene menos de 100 CD4 neumocistosis, si tiene menos de 100 CD4 toxoplasma, etc. Entonces, lo crucial no es iniciar un tratamiento, es cierto, ya hay guías y estudios que avalan que el inicio en la primera visita es mejor, pero siempre se debe descartar infecciones oportunistas
no hay una urgencia para iniciar el tratamiento antirretroviral, pero tenemos que tener esto clave en el manejo inicial. En la segunda parte o en el segundo punto que debemos de considerar en el manejo inicial es las mujeres. Por lo general las mujeres siempre tienen más barreras socioculturales para llegar al tratamiento antirretroviral, para tener alguna buena consulta, etc. Entonces hay muchas barreras en las mujeres. Se tiene que enviar a toda mujer a ginecología con diagnóstico de primera vez de VIH. Se le tiene, si está en edad fértil, anticoncepción, el apoyo social y se tiene que buscar intencionadamente alguna neoplasia como cáncer cervicouterino, que pueden ser enfermedades definitorias de SIDA, u otras como cáncer vaginal que no son definitorias de SIDA y que el doctor Florentino hace mucho hincapié en estas neoplasias, no solo en mujeres, también en hombres que no son definitorias de lo que es SIDA. Después del manejo inicial considerar a las mujeres, tenemos que considerar ahora sí el tratamiento antirretroviral. En ello tenemos que tener en cuenta algo muy clave. ¿A quién se lo voy a iniciar? ¿Cuándo se lo voy a iniciar? Nuestra meta prácticamente es la supresión virológica y se debe de hablar con el paciente que el mínimo de apego que tenemos que tener en cuenta es del 95% para llevar una supresión virológica. Entonces, todas esas circunstancias se tienen que hablar con un paciente sobre el tratamiento antirretroviral y es algo en lo que hace mucho hincapié el doctor Florentino. Ahora, después de valorar el tratamiento, después de valorar a quién se lo voy a iniciar, cómo se lo voy a iniciar, hay que descartar que cuando pensemos a quién se lo vamos a iniciar, que no tenga una infección oportunista que nos limite un poco más el tiempo. Después de eso son las comorbilidades, sobre todo estas 4 comorbilidades que son las cardiovasculares, las hepáticas, las óseas y lo que es las renales. En ellas tenemos que medir la funcionalidad renal, medir pruebas de funcionamiento hepático, riesgo cardiovascular, así como podemos sacar un score ya sea clásico o por algunas otras herramientas para decidir lo que es la densidad ósea. Ahora, aparte de estas 4 comorbilidades y algo que el doctor hace mucho hincapié es el patrón psicosocial. ¿Qué apoyo familiar tiene? Ya lo comentábamos, si el paciente se encuentra deprimido, ya esto se ha valorado mucho, sobre todo en pacientes de primera vez, que puede involucrar o que puede ser un gran impacto para el no apego al tratamiento. Se ha evaluado en pacientes o poblaciones geriátricas que se asocia a desenlaces peores. Entonces, valorar la depresión, con qué escalas, es algo clave. El uso de sustancias ilícitas, ya hablábamos de ella, que es un factor de riesgo para no el uso, etc. Ahora, y después continuaremos con el continuum de la atención. ¿Qué es esto? Bueno, es desde que el paciente es diagnosticado, todo lo que lo lleva a que tenga su primera visita con el paciente y de qué nos sirve todo este continuo hasta que se lleva a una supresión virológica. ¿De qué nos sirve todo este continuo? Nos demarca sobre todo cuánto es la cantidad de pacientes que tenemos en tratamiento, cuánto está en supresión, cuántos alcanzan, etc. Entonces algo clave para tener en cuenta es toda esa serie de pasos que una persona tuvo desde el diagnóstico hasta que tuvo la supresión virológica. Y con esto prácticamente el último punto del que habla el doctor es los pacientes con enfermedad avanzada. Ya lo platicábamos, qué características debemos de buscar. En sistema nervioso central tenemos que buscar un paciente con enfermedad avanzada, una infección oportunista como es criptococo, toxoplasma, linfoma, enojo, retinopatía por VIH, por CMV, en pacientes con menos de 50 CD4, neumocistosis, tuberculosis, así como infecciones en el tracto gastrointestinal por citomegalovirus, diarrea por criptosporidium, etc. En piel se tienen que buscar lesiones moluscoides, etc. Es algo que tenemos que considerar mucho. Otras infecciones que pueden ser como diseminadas, tuberculosis, citoplasmosis, etc. Y con esto concluye que el abordaje debe ser cuidadoso, especial cuidado en pacientes con TB y criptococosis, ya que el inicio del tratamiento se va a retrasar dependiendo del conteo de CD4. La exploración física completa es esencial. Deben de hacerse herramientas sencillas diagnósticas y
iniciar el TAR lo más rápido posible, ya después de que se haya descartado alguna infección oportunista. Con esto concluimos estos puntos que el doctor Florentino tomó en la evaluación inicial del paciente con VIH.